Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta continuidad de la jornada, la cuarta jornada de Historia Regional de la Sierra. Esta es la quinta mesa. Digamos, ayer tuvimos un día completo y hoy vamos a cerrar otro día completo. La verdad es que es una jornada que ha tenido mucha participación, sobre todo en términos de expositores y de trabajos. Y hoy, digamos, esta mesa está planteada como memoria y movilización entre la Sierra. Estaba planteada en principio para que hubiera dos presentaciones, va a estar solamente uno, ya que no han podido llegar las personas que estaban a cargo de la otra exposición. La exposición que vamos a escuchar ahora, para mí es interesante esto de, por un lado, trabajar en sí sobre la historia regional, pero en este caso el abordaje de temáticas que tienen que ver más con la historia reciente, en este caso también vinculado a otro aspecto que quizás es relativamente reciente, en tanto parte de la agenda educativa, pero también parte de la agenda de lo histórico, que es lo ambiental, ¿verdad? Es decir, muchas veces hemos hablado de naturaleza o ha habido incluso perspectivas históricas que incluían la naturaleza, pero una mirada ambiental y que ponga la mirada sobre las problemáticas que van emergiendo en los últimos tiempos es muy importante. Y digamos que dentro de todo es uno de los aspectos de la historia, en esto de ir renovándose o ir incorporando perspectivas. La ambiental ha empezado a tener como una centralidad muy importante, ¿verdad?, como una problemática a abordar. El Valle no está exento a que esta problemática referida al ambiental vaya emergiendo, y a su vez el trabajo nos trae otro aspecto que tiene que ver también, no es novedoso, pero sí como quizás un revolver, que es esto de poner a los actores sociales, a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales como actores, digamos, de la historia. En ese sentido, digamos, el retorno a la democracia nos ha traído como aspecto positivo el hecho de que la participación excede, digamos, el mero acto democrático del voto, y esto de empezar a reconocer la participación ciudadana en las organizaciones sociales, en este caso vinculadas además a la defensa del ambiente. En ese sentido me parece que es muy interesante esta mesa porque nos va a traer varios aspectos de lo nuevo, de lo histórico, y además que aparezca aquí en el Valle como completo, ¿no? Porque historia reciente, historia local, historia ambiental, historia de los movimientos sociales, es como que en ese sentido es parte de la agenda, ¿no?, por lo menos del siglo XX, de los fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En este caso van a hablar de Tras la Sierra Despierta, un caso de movilización y acción legal que dio origen a la ley provincial número 9526 del 2008 de minería metalífera y nuclear, que es, bueno, una de las tantas problemáticas, ¿no?, la minería y qué sucede cuando intervenimos el ambiente y las consecuencias que pueden generar. Bueno, presento, digamos, a Fabiana Andrés Farías y a Rodrigo Navarro aquí, quienes nos van a disertar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo de nuevo, ahí figuré. Bueno, este trabajo nace el año pasado en la perspectiva de 40 años de democracia, ¿sí? Y también pensando en la democracia no solamente con el acto del sufragio, sino también con la participación ciudadana, ¿no? Tenemos un caso acá que venimos a presentar en el que los movimientos sociales, la organización de los ciudadanos llevaron a la creación de una ley provincial muy importante, con grandes detractores y que pudo prevalecer en el tiempo, que fue ante la amenaza de un proyecto de mina de uranio que se iba a realizar acá en Nono, en las nacientes del río Mina Clavero y el río Chico de Nono, y bueno, toda la movilización social que hubo en contra de esa amenaza, ¿no? Así que, bueno, principalmente vamos a hacer la siguiente diapositiva. Tenemos antecedentes, ¿sí? Antecedentes del país. Tenemos 1986, movimiento antinuclear de Chubut, Trelew, ¿no?, contra el basural nuclear de Gastre, que fue un proyecto potencial que iba a acordar con una empresa francesa para traer residuos nucleares a un páramo supuestamente de Chubut. Bueno,
hubo toda una movilización social en aquella provincia y provincias vecinas de la Patagonia, con grandes caravanas y todo un movimiento que duró bastante tiempo en boga con la amenaza de este basurero nuclear, ¿no? Repositorio nuclear, dicho formalmente, pero la consigna era un basurero nuclear. Luego tenemos un caso ya en Nono, en 1992, cual la CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, realiza un cateo llamado Cristian L1 y Cristian L2, ¿no? En el Cerro Mogote, acá en la localidad de Nono, subiendo la sierra, digamos, pero por estos lados. Ahí, cuando se entera la comunidad de ello, surge un primer movimiento ambientalista llamado Asociación Amigos de Travesía. ¿Sí? Este sería un primer antecedente del movimiento ambiental, un precedente de Travesía de Esquerra. ¿Sí? Esto siguió estando en boga, incluso cuando se resolvió que definitivamente no se iba a hacer ese repositorio nuclear en Chubut en el 1996, empezó a surgir la amenaza de que tal vez lo ponían en Córdoba. Entonces hay un montón de 12 municipios de toda la provincia empezaron a declararse con ordenanzas como no nucleares, y volvió a estar en la agenda pública, o por lo menos de la sociedad, el peligro nuclear. Tanto fue así que en el 2000 se realizó un estudio de impacto ambiental de una mina que había sido cerrada en los años 50, 60, que era el complejo minero Fabril de los Gigantes, ¿sí? En el cual, una vez ya cerrada la mina de uranio, agotada, tiene piletones con químicos al aire libre, ¿no? Y que tienen fugas, y en el 2000 se determinó que eso estaba contaminando los ríos afluentes que llevan al dique San Roque. Así comienza como en el 2003 y el 2007 movimientos que ya nos hablan con el concepto de despierta, ¿no? En el 2003 surge Ongamira Despierta y en el 2007 surge Pocho Despierta, ¿no? Y más allá de ser grupos de vecinos que tenían actos convocados, ya se van organizando pudimos observar que tenían toda una organización en base a actas, ya empiezan a comprometerse abogados con estos grupos que iban como a tener la posta para todo lo que se venía, ¿no? Exactamente, en 2003 surge un cateo en lo que es una mira, entonces ahí surgen también estas asambleas de vecinos, y ahí aparece por primera vez, como dijo bien Fabiana, este concepto de despierta, ¿no? Luego en 2007 esta organización, la Mina Despierta, se llega a Salzacate, porque dentro de todas sus averiguaciones en el Ministerio de Minería de la provincia encontraron también un orden de cateo a 10 kilómetros de Salzacate, y ahí notificaron a varios vecinos de la localidad, y ellos crearon esta asamblea de Salzacate de varias localidades de alrededor, entonces le pusieron Pocho Despierta, ¿no? Que esto es del departamento de Pocho. Y ahí vamos a la que hemos investigado puntualmente, ¿no? Hasta la Sierra Despierta. Sí, nosotros pudimos observar, y a donde fuimos primero era al compromiso que tenían los medios de comunicaciones tras la Sierra Despierta. Pudimos observar que Radio El Grito, que es una radio muy comprometida con los vecinos de Tras la Sierra, jugó un papel fundamental en Tras la Sierra de Despierta. Sí, bueno, esta radio comunitaria, que aún existe, Radio El Grito, nació en el 2016, pero hoy en día se encuentra en Los Hornitos. ¿Sí? Siempre tuvo una impronta de protesta, por eso se llama El Grito, ¿no? Y también muy comprometida con el medio ambiente. En el 2008 los primeros que empezaron a hablar, ¿no? Sobre esta problemática, y
empezar a agrupar a los vecinos bajo esta premisa de Tras la Sierra Despierta. Claro, esto surge porque invitan a Pocho Despierta al programa de radio que se estaba dando en la Plaza de Nono, aquí. Se estaba dando una radio abierta en un contexto de un evento internacional de radios. Y ahí con la invitación llegan los vecinos de Pocho Despierta y notifican que no nos estaban reabriendo nuevas posibilidades de cateo, además de lo que ellos hicieron en el 92. Entonces, con lo que se difundió en la radio y después se divulgó a todos los vecinos de distintas localidades, empezó a reunirse cada vez más gente y llama mucho la atención que esto fue en plena temporada turística. Fue el 26 de enero. Nosotros que vivimos entre la sierra son tiempos muy complicados de full laburo que la verdad la gente se tuvo que buscar su tiempo para participar a las 7 de la tarde en la Plaza de Nono, las asambleas, y esto se fue replicando. En cada plaza de cada localidad se fueron formando asambleas de los vecinos autoconvocados que fueron haciendo su Mina Clavero Despierta, Villa La Rosa Despierta, y todas se fueron nucleando a la de Nono, ¿no? Que hicieron como la asamblea de las asambleas, ¿sí? Y se terminó en un principio la Sierra Despierta se llamaba Nono se planta, pero después tomó el nombre de Tras la Sierra Despierta, ¿sí? Esto empezó a entramar lazos con una Mira Despierta que también había sumado muchas localidades dentro de su organización, y empezaron a trabajar prácticamente como estas dos grandes organizaciones ambientales vecinales, Una Mira Despierta y Tras la Sierra Despierta, ¿sí? Bueno, todo esto lleva también a pensar, bueno, qué herramientas tenían estos vecinos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a indagar bastante para allá, para el 2008 había mucha gente que había venido a vivir en la sierra y había vivido las situaciones de las ciudades del 2001, en donde también se hacían asambleas de vecinos para organizarse, para los trueques, para esto, para lo otro, y entonces ellos venían con una experiencia asamblearia que se utilizó en este movimiento y que es fundamental tener ese conocimiento, ¿no? Y que también lo difundieron a los vecinos que no tenían ese conocimiento. Entonces se pudo organizar muy bien, y algo que se destaca que Tras la Sierra Despierta después de este acontecimiento siguió existiendo y siempre estuvo muy presente y siempre fue precavido. Muchas veces surgen estos movimientos ambientales cuando ya el problema está instalado, ¿no? Cuando ya se construyó la ruta, o cuando ya se explotó la mina, o cuando ya se hizo hace un ratito estamos hablando del parque solar acá en Brochero. Tras la Sierra Despierta tuvo esa habilidad tal vez de enterarse de antemano y poder tomar acciones antes de que el impacto ocurra. Inmediatamente los vecinos empezaron a escribir actas, a realizarse en las asambleas y empezaron también las movilizaciones. Ahí ya tenemos movilizaciones, Plazas. claro, unas primeras reuniones, por ejemplo, el 14 de marzo, una charla informativa con marcha en Nono, con más de 250 personas. Tenemos el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, charlas de Mina Clavero, San Zacate, Nono, San Javier. También los estudiantes se movilizaron y fue algo que nosotros nos llamó mucho la atención. Probablemente decir la primera movilización de estudiantes en Mina Clavero. Sí. ¿No? El 11 de abril del 2008. Así es. Y vinculado justamente con el reclamo, y que lo organizaron los estudiantes, ¿sí? Luego la Sierra Despierta se enteró y apoyó, pero los estudiantes que se enteraron lo organizaron ellos. Y eran estudiantes tanto del IPEC de Nono como del Nacional de Mina Clavero. Y fue muy interesante ver que es algo raro ver marchas en Mina Clavero, y más en esa época. Ahora ya tenemos un par como las de la historia, pero en ese momento era muy raro. Y acá viene algo muy interesante que te acordás que observamos, que era la llegada del doctor Rajana, el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que lo trajeron más que todo, ¿no? Sí, lo mandaron a hacer una conferencia, ¿no? En el Teatro Milagro Naviero de Mina Clavero, donde convocaron
En un principio iban a convocar solamente a autoridades municipales, pero los asamblearios se enteraron y les coparon el dinero. Y ahí ese señor, exmilitar, estudiante, bueno, recibido en la Universidad de Estados Unidos sobre técnica nuclear, de verdad un académico en esa área muy letrado, pero una actitud muy curiosa, ¿no? Para citarles una frase que por suerte la Radio Grito tiene grabaciones y ha grabado también esa conferencia, y decía, perdón por la teatralización, un gaucho en la sierra haciendo sus necesidades contamina más que extraer uranio. Imagínense cómo se pusieron los ánimos y caireado que estaba ese teatro, porque era como 300 contra 1. Él ahí enfrente y decía, yo tengo un piso de papeles de uranio en mi casa, no me pasa nada. No, la verdad que unas actitudes muy, bueno, curiosas, para no decir otra cosa. Luego, bueno, siguieron habiendo movilizaciones, hubo una subida de 50 vecinos al mogote, que recién nos explicaba también Daniel Pedernera, miembro también de la Junta de Nono y Fomento Turístico. Es muy empinado, muy difícil subir, es de verdad un desafío. Bueno, 50 vecinos subieron y bueno, ahí tenemos que han dejado cartelería, fotos, se han puesto las banderas ahí en el mogote y ahí en donde hicieron los cambios. Incluso ahí en esas perforaciones que hicieron para las muestras que sacaron en el 92, el dueño del Museo Roxen, que tenía un medidor de radiación viejo del museo, lo llevó, midió y era impresionante cómo se movían los sensores, ¿no?, al acercarlo a esta piedra. Bueno, esto hubo, bueno, también varias movilizaciones, varias acciones curiosas. Movilizaciones, pasamos. Bueno, hubo una gran caravana de Salzacastre hasta Villa Dolores, ¿sí?, que se estima que hubo más de 1000 personas. Y no solamente la caravana, sino que alrededor de la ruta había muchísima gente con banderas y todos aplaudiendo la caravana, y que se terminaron reuniendo en la plaza central de Villa Dolores, en la plaza Mitre. Y ahí hicieron un gran evento con músicos, intervenciones artísticas, José Luis Segarrano, José Luis Aguirre, todos estos personajes del arte que siempre también están muy comprometidos con las luchas ambientales. Los consejos deliberantes volvieron a hacer ordenanzas en contra de las actividades nucleares. Un caso curioso fue en Las Rosas, que el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza poniéndose en contra de la actividad nuclear y el intendente la vetó. ¿Qué pasó? Se le llenó de vecinos enfrente de la casa del intendente y hicieron una marcha de velas, manifestándole en contra de esa decisión que había tomado. Bueno, después se terminó haciendo la ordenanza más tarde. Y bueno, esto no quedó ahí. Estamos hablando que esta es una lucha de dos grandes organizaciones que estaban dando también la lucha en Córdoba. Se hacían manifestaciones en Córdoba, enfrente de la legislatura, y dos abogadas se comprometieron muy firmemente en hacer una ley que incluyera esta actividad tan dañina para el medio ambiente, no solo la nuclear, sino que toda actividad minera, metalífera a cielo abierto. Entonces, junto con una enorme cantidad de técnicos que colaboraron, asesoramiento de otros abogados de Catamarca, de lugares donde ya tienen la experiencia de la minería ya impactada, empezaron a armar todo una ley, un proyecto de ley, que encima tiene sus minuciosidades, porque hay actividad minera en Córdoba, y también afectar esa actividad ya existente iba a generar también pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían que ver específicamente, bueno, que no esté dentro la minería de cal, ¿no?, o la de cantera,
Entonces empezaron a ser muy minuciosos, en los cuales sí se podía admitir este tipo de minería según esta ley, ¿no? Solamente abarcando esta metalífera de tal y cual químico, y también con los distintos tipos de procesado de los materiales, ¿no? Porque toda extracción masiva de suelo de las minas lleva un tratamiento, sea por liquefacción, por decantación, bueno, por los distintos procesos químicos que pueden ser contaminantes, y bueno, varios de ellos son químicos que se terminan en el agua de todos nosotros, puede llevar a una epidemia de cáncer. Entonces, es así como llega la sanción de la ley, ¿no? Después del trabajo de estos dos. sí, el proyecto de ordenanza se juntan 70.000 firmas, y se quería en primer momento ponerlo en la legislatura de postura, ¿cómo se dice?, de moción popular, donde se juntan firmas para que lo trate la legislatura, pero finalmente se encontraron aliados dentro de la política, dentro del oficialismo de Córdoba, por lo cual la ley terminó entrando por el oficialismo en la legislatura y fue aprobada. Fue curioso porque casi por unanimidad. Hubo dos legisladores que no la aprobaron. Que no lo votaron. Que también se sabía que estaban vinculados de alguna forma con la Cámara de Minería. Curiosamente, había una celebración en Nonos, festejando que se había aprobado la ley, esperando, ¿no?, a que se publique en el boletín oficial, para que entre vigencia. Bueno, si bien esta ley es la 9526, se publicó la 27, la 28, la 29, la 30, Y no no llegaba más, no lo publicaban. Empezaron a haber movilizaciones para que la publiquen, ¿no? Estimamos que esa demora habría sido a propósito para que la Cámara de Minería de la provincia de Córdoba, el empresario de la minería de la provincia de Córdoba, y también vinculado con los trabajadores mineros, presentaran una moción de inconstitucionalidad, o denunciaran a la ley como que era inconstitucional. Bueno, finalmente se publicó la ley y inmediatamente empezó el derrotero legal, ¿no?, que duró desde, imaginen, del 2008 hasta el abril pasado, 2024, ¿no? Entre que, bueno, no se daba lugar en una instancia al pedido de inconstitucionalidad, bueno, lo pasaban a un escaño mayor de la justicia y se volvía a discutir, y seguían presentes estas dos abogadas que son María Cuestas y Mejide, ¿el nombre era? Marina Mejide, exactamente. Bueno, esto lo investigamos y lo presentamos gracias a que la red del grito tenía muchos registros de audio de las asambleas, de las reuniones, también la red del grito era también el espacio común que se reunían, incluso era donde guardaban los libros de actas, donde guardaban las banderas, donde guardaban, era la radio. Y por eso pudimos acceder al libro de actas de la Asamblea Terrestre Despierta, con todas las reuniones que se traían, todos los temas que se trataron, las personas que hablaron, los firmantes. Y bueno, más jornalistas que realizamos. Hicimos varias entrevistas a gente que estuvo involucrada en gran parte de estas acciones de Reserva Despierta, y surgió algo curioso que también me tuve que adentrar en las características de los movimientos ambientales latinoamericanos, que son completamente heterogéneos, ¿sí? Tienen distintas características, y una característica muy curiosa de la Reserva Despierta es que se duermen, despierta, se duerme, despierta. Curiosamente, como si tuviera pensado el nombre para
que se volvía a despertar cuando surgiera algún problema. Porque cuando se aprobó la ley, al poquito tiempo ya siguieron las dos abogadas con el tratar de defender la ley y la movilización se frenó. Pero cuando surgieron nuevas amenazas, como el intento de construir un country enfrente de los nonos, volvió a surgir, despertó de nuevo la Ciudad Despierta. Con la amenaza de una mina de litio en las tapias, volvió a surgir la Ciudad Despierta. Luego con la amenaza de una ruta que pasara optativa a la ruta 14, que iba a pasar por acá. Por atrás de Arroyo de los Patos, pasando por el lado del IPF, pasando por el frente de los nonos, yendo por Ojo de Agua, ¿no? Hasta 20 dólares, en donde también se utilizó una consigna estratégica, ¿no? Porque gran parte de la sociedad también piensa en el progreso, ¿no? En esta idea del progreso. Por ahí el debate, ¿no? En qué tipo de progreso, ¿no? El progreso desmedido, la verdad que puede ser muy dañino, ya lo es dañino, es la situación que estamos hoy en día con el cambio climático y lo afectado que está el medio ambiente por esta idea cegada del mero progreso por el progreso, sin miramientos. Entonces, optaron con la estrategia política de decir sí a la ruta, no por el monte, ¿no? Y incluso se propuso una opción de que utilizaran caminos ya existentes, como el camino del Cautín, ¿no? Que tal vez sería un recorrido más largo, pero el trazado está hecho, es cuestión de mejorarlo, hay que expropiar menos tierra, pero bueno, después nos fuimos enterando que tal vez, ¿no? Hay un potencial de que este proyecto tenía algún interés en poblar todo lo que es la costa oeste del dique La Viña, lo que pasaba cerca de ahí. Entonces tal vez tenía un proyecto a futuro de loteo y otras cuestiones, ¿no? Después bueno, nos fuimos enterando de quiénes viven esas tierras y cada vez iba oliendo más feo. Pero bueno, por suerte también se frenó. Entonces, esta bueno, es una característica de este movimiento que todavía existe, la verdad que no lo vemos, pero cuando pase algo, despierta, ¿no? Y en el caso del 2008 es un ejemplo, ¿no? Sí. Estábamos no decimos lo de la ley. Sí, bueno, sí. Vamos con la Bueno, específicamente la ley es una ley de protección ambiental que consta de 6 artículos que prohíbe la minería metalífera con la metodología cielo abierto, prohíbe la minería nuclear en todas sus fases y prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas relacionadas en todo el territorio de la provincia de Córdoba. No prohíbe la minería no metalífera ni la minería metalífera que utiliza métodos tradicionales que no sean a cielo abierto. La minería cordobesa no se ve en riesgo por esta ley ni en su mano de obra. Bueno, justamente con este cuidado que les decía de que cuidas es la actividad minera existente, porque una de las herramientas que usaba la demanda de inconstitucionalidad que estaban impidiendo una actividad económica completamente avalada por la ley, por la Constitución, ¿no? Claro, el artículo 41 de la Constitución Nacional permite que las leyes provinciales y locales puedan tener medidas más estrictas de protección ambiental. Claro, entonces, sí, esta ley no prohíbe la minería, sí prohíbe ciertos métodos y justamente esta actividad en particular de los minerales nucleares que luego de los gigantes no existió más minas de uranio en Córdoba, por lo tanto la implementación de esta ley no iba a afectar ninguna mina en actividad. Sí, lo que nosotros buscamos con esta investigación fue un poco reconocer la gran capacidad que tuvieron esas organizaciones vecinales. Todo el juego de red de comunicación, la coordinación entre las asambleas de Despierta que pudimos observar que todas tenían relación y se manejaban de la misma forma. El uso, bueno, también de las herramientas que el sistema democrático nos dispone y que por ahí nosotros como ciudadanos
no le damos tanto uso práctico, ¿no? O no los conocemos. O no los conocemos. El ejercicio nos pareció muy bueno de los derechos, de acceder a esa información, de proponer leyes, ordenanza, la manifestación y la defensa de un ambiente limpio y saludable. Para nosotros fue un caso ejemplar de democracia ciudadana. Nosotros como docentes, para mí este es un caso, yo que soy docente de ciudadanía y participación, lo tomo como caso ejemplo y detrás la sierra en esto de la participación y la democracia ciudadana. Cuando surgen desde la base de la población sin tintes políticos, porque también lo pudimos observar, y donde se destaca la voluntad de los pueblos, ¿no? Bueno, el trabajo que va a quedar publicado próximamente, los invito a que lo ojen, porque está muy interesante. También hay los testimonios, las notas periodísticas que podemos tratar. Las idas y vueltas de la ley. Así que, bueno, fue un caso muy curioso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y interesante esto de que veamos, porque bueno, estamos a 250 años de la rebelión del común y vuelve a aparecer esto de los espacios comunes donde la comunidad se organiza de manera autoconvocada. Y esto también de que es para objetivos bien específicos, en este caso el ambiental entre la sierra viene siendo una agenda, digamos, que viene marcando la capacidad de organizarse. Así que abrimos ahora un poco el espacio para las preguntas, los comentarios. Yo no tengo preguntas, pero solo un pequeño comentario. Sí. Está presente entre nosotros la suegra de la abogada Cuestas, que trabajó en ese caso, que es la señora Un gusto. Sí, le hemos estado hemos estado entrevistando, revolviéndole todos los papeles que tiene. Sus entrevistas. Así que, Yo quiero muy preguntar amable. de mi mayor ignorancia. Sí. ¿Qué es a cielo abierto? Explotación a cielo abierto. O sea, pregunto de mi mayor ignorancia. Para explicar mal y pronto, Sí. dinamita, Bien. reventar y cuando esté todo hecho un polvito, levanta con una pala y lo mete en un piletón con ácido para mal y pronto, no tiene todo un proceso, pero es esa imagen que vemos por ahí en las películas que ven que explota así. Eso ya que una consulta, estos proyectos que presentaban y tenían limitación de explotación, ¿quedaron totalmente ya en el olvido o no? Siguen. Lamentablemente no. La celebración no duró poco porque si bien quedó firme definitivamente la ley en abril, en julio salió con la ley bases RIGI, que es si viene una empresa internacional a querer extraer el uranio, esta ley no podría defendernos tal vez. Habría que ver qué estrategia usan los abogados porque son tan algunos tan audaces, pero no nos podría defender porque es una ley provincial ante una ley nacional. Entonces, no estamos exentos de ese riesgo, nuevamente, y bueno, estaremos... Sí, pero lo lindo es como decías vos, con los movimientos sociales que la gente despierta, cuando surgen este tipo de cosas, de nuevo todos salimos a defender lo que no queremos. Sí, así que ojalá que se llegue a pasar, se siga despertando. ¿Hay un lugar específico donde ellos se reúnen? ¿Cómo hay alguien, un representante, la doctora María Cuesta está a cargo o solamente cumpliendo la ley? Observamos que tenían un blog que es donde nosotros utilizamos como fuente, que es por el lugar donde se empiezan a convocar. Sí, tienen un Facebook, tienen un blog, pero en sí hay ciertas personas que son por ahí las más visibles, pero no hay una autoridad, no hay un referente único. Es el común. Es el común. Así que tiene esa característica de este tipo de movimientos vecinales, que más o menos sabe que tal participaba, estaba siempre en las reuniones, formaba parte de la comisión técnica, parte de la comisión de prensa.
pero así como el presidente de... no. Sí. Primero agradecer, traer a memoria este movimiento, porque yo llegaba, hacía poco que llegaba al Valle, y yo lo conozco al Valle, que lo conozco de toda la vida. Empecé a vivir y empezó a poco tiempo todo esto y me sumé a esta organización. Y es un claro ejemplo de organización, ¿entendés? En donde, a ver, ¿qué se hacía? Y se empezó a dividir en comisiones legales, en comisiones de movimientos para hacer visible, toda esa, y sí, el punto común es la radio Víctor. Es algo que nos congregaba bastante. Sí, fue el punto de eso que también dijeron, eso que se hacía las asambleas de distintos espacios vecinales de los pueblos cercanos. Yo soy de La Pavona, también lo hacíamos internamente, y eso también permitió cuando surgió la embotelladora de la fue la cuestión de el pueblo se reunió en la plaza también, igual que acá, y con los apoyos de todos pudimos también dar una batalla que nos duró 11 años, y que ya está finalizada por suerte, pero también y así se fueron apoyando, se van apoyando. Es como dice, se queda callado, que nadie después habla ni se reúne, pero cuando a través de los contactos de los grupos surgió algo y bueno, nos juntemos, que hagamos y pensemos y eso. Sí. Yo también he participado, no en el 2008 porque era muy chico, pero sí ya con más reciente con el tema de la ruta y la mina de Tapias. Así que sí, es curioso cómo la gente se organiza, ¿no? Y cuando tiene ganas de... A pesar que dentro de esos grandes grupos hay muchas diferencias. Son grupos muy heterogéneos, hay docentes, artesanos, cabañeros, ama de casa, estudiantes, centro estudiantes participan también. Entonces, y aún así se organizaban y podían llevar a cabo algo tan grande como hacer una ley provincial y frenar el cable de minería de la provincia de Córdoba. Yo recién le comentaba justamente aquí hasta ahora que justamente uno de los legisladores que no firman este proyecto, yo estaba en ese momento en la legislatura, era el hijo de Efraín Pichón. Sí. Sí. Sí, vos decís, no heredó la inteligencia. Yo te quería preguntar lo que dijiste vos, lo de las rutas. Sí. Cuando vamos a Córdoba, esa gran ampliación que ese nuevo enlace, nudo, no sé cómo sería el término correcto. Recuerdo que los ambientalistas estuvieron muy en desacuerdo por la cuestión de la fauna, de la flora, en fin. No pudieron detener ese avance. O sea, corrieron, lo construyó y pasó. Esa es la diferencia que tuvo. dejó? Esas son las diferencias que encontramos también con el movimiento de Sierra Despierta, porque actuaron antes que se pusiera la primera pala. Muchas veces lo común en realidad es que los movimientos ambientalistas aparezcan cuando ya hay impacto. Entonces, en todos los casos que Sierra Despierta ha actuado, siempre ha actuado con mucha antelación, con proyectos potenciales, porque acá estamos en un cateo y proyecto de cateo. Ni siquiera había una empresa designada para que venga a explotar. Entonces, algo interesante en relación a lo que ella dice, bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir. Actualmente la Asamblea de Punilla no solo lo ha logrado, sino que cada vez le avanza más la autoridad. Y la década muchita ni siquiera ha logrado una visibilización y más que a niveles ambientalistas. Ahora, lo que me llama la atención es que la ley parecería, como ustedes dicen, yo no la conozco, haber sido medianamente efectiva, por lo menos hasta ahora, cosa que no ha pasado, por ejemplo, con nuestra ley de bosques.
que a pesar de estar vigente no impide los desmontes. Así que sería como bueno, una ley que parece que por ahora va funcionando. Sí, por ahora, por lo menos sí. Bueno, Muchas muchísimas gracias.